Cuando la bendición a pronunciar el Shahakol y dos son los tipos de alimentos que se le presentan, elegirá primero el que más le gusta, pero si uno es una bebida y otro un alimento sólido, este último tendrá preferencia y será consumido en primer término. Dijimos que era la Aruch HaShulchan Orach Chaim 211, 17, el Ritva, y así también lo determina el Pri Megadim. Consideran que no hay orden de prioridad entre comida y bebida. Acorde a la orden de prioridades se bendice a Geffen sobre el vino o jugo de uva, a Moitzi sobre el pan, Mezonot al ingerir productos farináceos o arroz. Boré Pri Haetz es para frutas, Boré Pri Adamá para verduras y hortalizas y productos que crecen en la tierra, y finalmente Shahakol para carnes, huevos, lácteos, bebidas, etc. Si el fruto cuya bendición es Boré Pri Haetz le es preferido en este momento, o a pesar de que por lo general prefiere el alimento cuya bendición es Boré Pri Adamá, bendice sobre el fruto cuya bendición es Boré Pri Haetz. De acuerdo a los sefardim, la costumbre es bendecir Boré Pri Haetz, aunque el fruto por el cual se bendice Boré Pri Adamá le es preferido. Según el rabino Mordejai Eliyahu, un alimento que pertenece a las 7 especies precede incluso cuando le corresponde diferentes bendiciones. Oh. O sea que siempre toman prioridad. El orden es esta: Hagefen, Hamoitzi, Mezonot, Boré Pri Haetz, Boré Pri Adamá, Shahakol. Entre frutas y verduras que tienen la misma bendición, se bendice sobre el fruto más importante de los dos y exime de bendición al otro. El orden de importancia lo da la pertenencia a las 7 especies en el orden que fueron escritas anteriormente. O sea, si tienes una ensalada de pollo que tiene papa, tiene mayonesa, pollo y aceituna. ¿La aceituna es la que toma prioridad o el pollo que es lo más importante? Y te estás tomando un jugo de naranja, haces Shahakol por todo. La papa fue cocinada, la uva está en vinagre, no es jugo natural. El pollo lo herviste y la mayonesa es... Si no es la forma normal en que se come el pollo, pero exacto. puedes pinchar la aceituna y hacer Boré Pri Haetz con aceituna. Y después decir Shahakol por todo. Por el plato de comida, y cuando vas a tomar, si tienes intención de incluir Shahakol, la bebida, la puedes incluir. Exacto. Sí, porque a veces lo que hacen la aceituna la ponen por encima como decoración, no como parte del plato principal. Sí, pero ahí. Lo primero es el orden que dije, lo segundo es que está entero, lo que está entero es lo que le sigue después, y lo tercero es ser preferido por lo general. Si tú pones el pollo, por ejemplo, en la ensalada esa, pero está la Sí, aceituna que es una de las se preside a esa. Ya, claro. Mishnah Brura 2115, Kafahaim 211.8, y si ambos son apreciados por igual, opta acorde a la preferencia en el momento. Si las bendiciones de los frutos son diferentes al orden de prioridad, es ser preferido por lo general, pertenecer a las 7 especies. Los frutos. Con respecto al fruto que está entero, hay quien sostiene que antecede a todo, inclusive al preferido, pero otras autoridades rechazan esta opinión, esta posición, de manera que bendice sobre el que desea, ya que cada uno de ellos tiene su ventaja. No es necesario que se coma todo el fruto más importante primeramente, sino después que comió algo de él, puede seguir comiendo del otro, o sea, una mordida y sigue. La prioridad en el orden de bendiciones se aplica si no contradice el orden común de la comida. Kafahaim 211.5. Pero si tiene en la mesa sopa como entrada, fideos como segundo plato y fruta como postre, no tiene que alterar el orden de la comida por el orden de prioridad en las bendiciones. Asimismo, si tiene sed, puede bendecir Shahakol primero por la bebida. Incluso si la fruta fuera una de las 7 especies. Incluso. Si viene siendo un postre, lo dices al final porque ese es el orden de la comida. 31. Separación de la jalá. La Torá nos ordenó a separar una ofrenda de toda masa que se prepare para hornear. Bamidbar
15:18. Este es uno de los preceptos, Shulchan Aruch Yordea 322.1, que fue otorgado en especial a la mujer. Mishnah Shabbat 2.6. La mujer está obligada a hacer la jalá. Como nosotros estamos obligados a ponernos tefilín, talit katán, tzitzit, no está obligado. Como nosotros estamos obligados a poner tzitzit, tefilín, los 3 rezos, la mujer está obligada a hacer jalá. Nidá, Tahara Mishpachá, pronunciando la bendición correspondiente y honrando. De esta manera, la santidad del Shabbat, muchos consideran que el cumplimiento de esta costumbre favorece a la mujer con su parto fácil. Más segura para si quiere parir la mujer fácil. Si lo hace, la separación de la jalá es una mitzvah. Si no lo hace, es una tradición. Si la mujer está horneando, la mujer o el hombre, si está horneando pan, tiene que hacer el jalá, como ponerse el tefilín. Es una mitzvah sacar jalá. A lo mejor compras el jalá hecho. Si tú lo horneas en tu casa, lo haces de cero tú, el jalá, la jalá, tienes que separar jalá. Si tú nunca has hecho y no sabes cómo se hace. Al comprar el pan hecho, ya estás haciendo la mitzvah, porque lo estás pagando. Claro. Ya hiciste la mitzvah. Alguien lo hizo por ti. ¿Dice lo real? ¿Lo va a callar? No, todavía. En un principio se realiza la separación de la jalá al finalizar la preparación de la masa. Más si esta ya se horneó, se separa la jalá con bendición antes de comer el producto. Shulchan Aruch 3:27-3:5. Ya horneado, se debe procurar no demorar la separación de la jalá. Shulchan Aruch Orach Chaim 457.1. ¿No? La prescripción de la Torá se refiere a la masa hecha en la tierra de Israel, mas nuestros sabios decretaron que también se separe la ofrenda de jalá en la diáspora. Mide Ramón, eso mismo. No se separa jalá sino con la autorización del dueño de la casa. La mujer separa la jalá en su casa y en el cumplimiento de esta mitzvah precede al marido. Shulchan Aruch Yordea 3:28. No se para ti que dice el libro. Ya es que no sé. Por eso dice que la mujer precede al marido. Sí. No, es broma. No. Pues nada, los sefardinos no son machistas, es broma. Y ahorita, no. Cuando la mujer no está en la casa, puede separar jalá a su esposo u otra persona que ella determine. Las mujeres que nacen son las que mandan. ¿Puede ser un niño menor de edad? De menos de 13 no. Si la masa está por arruinarse, toda persona puede realizar la separación. Bueno, ahí está la respuesta. Sí puede hacerlo. Si está a arruinarse la masa. Kafahaim, Orahaim 242.24. En principio, niños menores no son aptos para efectuar la separación, pero si el niño tiene 12 años o la niña tiene 11 años, Bedievet tiene vigencia su separación. 11, 12. Ya. Masa hecha con harina de los 5 tipos de cereales: trigo, cebada, avena, centeno, espelta, amasada con agua, haciendo una masa espesa destinada a hornearse. Si contiene por lo menos 1050 gramos de harina, Hagrim Tikoshinsky, en su libro Eretz Israel Jalá B, dice el Hazonish requiere un mínimo de 1200 gramos y el Hagrá 1250 gramos, a partir de los cuales está obligada a que se separe la jalá sin bendición. Si el peso de la harina supera 1660 gramos, Hagrá Nae, y esta es la costumbre de Jerusalén, y hay quien dice que 2250 gramos de harina, entonces se separa jalá y se produce la bendición correspondiente. Hazonish dice. Medio libro, ¿cuánto es eso? Medio libro. Por eso que los jalas hacen de esto de 4 libros. Los cartuchos son De la harina entera. Siempre se va a separar la jalá. Siempre separar jalá. Para evitar
los 1000 o los 2000 o la confusión. Según el Benishai, se pronuncia la bendición a partir de 2.487 gramos de harina. Agram Sterenboch considera que esta se pronuncia a partir de los 3 kilogramos, de unos 3 kilogramos, 1,5 libras. No kilogramos. 6 kilogramos son 7 libras, ¿no? Son 7 libras. 7 libras. 7 libras. Y el Kafahaim evalúa que solo a partir de 1.700 gramos se pronuncia la bendición. 1700 gramos es media libra. O sea que 1750 entre 1 libra y 7 libras. Entonces, si la hacen cuadros, estamos más o menos en eso mismo. Mil y pico es media libra y 3 kilogramos son 7 libras. Con 4 libras yo veo fine. La masa que fue preparada con la intención de cocinarla o freírla está exenta de jalá. Mas cuando se trata de una masa espesa como la de pasta, es apropiado que gente piadosa y observante de los preceptos de la jalá separe jalá sin bendición. Son churros. Sin bendición. Shuanaruch, Yordea, Shach 4, Panim Meigot, Sefagadim no separan jalá de una masa que no será horneada. O sea, si tú vas a freír como un churro, una dona, un suscariñón, No hace separación. no haces Perdón, los pancakes, que son líquida, media líquida la masa. Sí, la masa, después y los mismos churros. Los sí, waffles. pero si tú haces la cosa de que tú lo fríes, una masa de pan igual, pero tú la fríes. Sefadim no separan jalá de esas cosas. Ya. Ashkenazim separan jalá, pero no dicen bendición. Ya. Una fritita, sí. Exacto. Si la haces de esas harinas. De una masa líquida o casi líquida como la destinada a blintzes o a panqueques, no se separa jalá. Mas hay quien sostiene que se separa jalá cuando la masa es horneada para hacer bizcochuelos, pasteles, etc. Y esto está en Pitjei Teshuvah, Yordea 329. De una masa que fue amasada con jugo de frutas puro, sin ningún agregado de agua, debe separarse jalá, pero sin bendecir por la separación. Esto está en Shulchan Aruch, Yordea 329.9, Shach 9. Así acostumbran los Ashkenazim. Los Sefadim pronuncian la bendición Gavia Omer 1, Ora Chaim 42. Y si es como una masa de empanada, como una masa empanada gallega, que es de pan, es como un pan. Pero la vas a se freír. tira, no, y se hornea. Se hornean. Se Si hornea. vas a hornear, jalá y bendición. Se hornea. Tienes que separar Porque jalá y bendición. la masa de la empanada gallega es masa de pan que tú tiras. Se separa jalá y se dice bendición. Mas hay que cuidarse de no amasar una masa sin mezclar uno de estos líquidos: vino de pasas, jugo de uvas, miel, aceite de oliva, leche, rocío o agua. Shulchan Aruch, Yordea 329.10, Shach 10, ya que si no se agrega uno de estos líquidos no podrá hacer quemar la jalá o tirarla, pues no cumple los requisitos del ritual respecto a tumá y tahará. Tiene que tener una sorpresa. Sí, por ejemplo, eso que le ponen como agua de rosa o aceite o cosas con olores. No importa que la masa se le agregue algo, o le agreguen a la masa después de haber quitado jalá. Mientras tenga el agua y eso, ¿no? Si una masa normal, agua, levadura y harina, Jalá. jalá. Después le agregas algo. Bueno, Como le hacen a los, no sé si cómo harán eso, los baklava, los dulcecitos Ajá. esos, bueno, eso es masa de pastel. masa de pastel. Qué rico. Eso es filo dough. Le echan agua de pétalo rosa. Agua de rosa. rosa. Bien. Pero agua de rosa es con agua también. Sí, sí, pero es como un perfume. Por eso estamos Eso es mencionando. con un aceite, no es un aceite. No, pero es como un perfume, no es agua sola. Es agua perfumada. Pero es agua. ¿No? Lee ese párrafo otra vez. Mas hay que cuidarse de una masa que fue amasada con jugo de frutas puros, sin ningún agregado de agua, debe separarse jalá, pero sin bendecir por la separación. Mas hay que cuidarse de no amasar una masa sin mezclar uno de estos líquidos: vino de pasas, jugo de uvas, miel, aceite de oliva, leche, rocío o agua. Por eso que siempre la amasamos con agua, o con miel, claro, o con un aceite, vino. Y si lo amasas con ese tipo, aceite, tienes que separar jalá. El jalá se hace con todo. No me dejes.
Si se prepara una masa sobre la cual recae la obligación de separar jalá y tuvo la intención de repartirla en varios pancillos o en varias pasteles, cuando aún estaba en la condición de masa, que no tiene la cantidad requerida para separar jalá, tiene que separar por ella jalá. Pitjei Teshuvah Yordea 326.2, en nombre de Lebush, lo que te digo ahorita. Si ya está la masa hecha con agua, tiene que separar jalá. Aunque después diga voy a hacer pastel con la masa. Pero Sí, tiene la que separar. empanada, voy a hacer Empanada, voy a freírla, o la voy a rellenar con. Lo has hecho previamente la masa. Aunque la voy a rellenar con picadillo, la voy a freír después. Sí. Pero la tienes reposando la masa y como la dejan en muchos lugares, que la dejan ahí, Sí. la Como congelan. pizza. Como la base pizza es. No obstante, si tenía la intención de hacer panes o tortas de gusto diferente o tiene la intención de guardar parte de la masa para otro Shabbat, separará jalá sin bendecir por el cumplimiento del precepto. Hazonish Yordea 198.3 considera que ese tipo de masa no debe separarse jalá. Otras autoridades rabínicas sostienen que hay que separar jalá, por eso separará jalá sin pronunciar la bendición. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Se separa sin bendición. Si dice si no, sin bendición. Sí, sin bendición. Exacto. Dos masas que en cada una de ellas no hay la cantidad necesaria para separar jalá, que están juntas tocando una a la otra o se encuentran en un mismo recipiente o incluso si están envueltas cada una por separado, se toma en cuenta el peso total de las mismas para completar la cantidad de masa de la cual se debe separar jalá. Shulchan Aruch Yordea 325.1. Si estas masas son diferentes entre ellas y se tiene cuidado de que una no toque a la otra por su gusto diferente o por ser una de ellas láctea y la otra par o de carne, en este caso participan entre ellas para completar la cantidad en virtud de la cual se debe separar jalá. Shulchan Aruch Yordea 326.1. El recinto del congelador sirve para unir las cantidades de las masas o productos de bollería, mas cuando cada masa o torta se encuentra envuelta en bolsas separadas, no se unen para completar la cantidad necesaria para la separación de la jalá. Rabino Shlomo Zalman Auerbach. Orden de separación. Hay quienes dan dinero para beneficencia antes de separar jalá. Benishai 2, Lech Lecha 6. Y hay quienes efectúan la ablución ritual de las manos, Netilat Yadayim, antes de llevar a cabo la separación. Y hay quien hace las dos. Se acostumbra a ponerse de pie en el momento de la separación y ciertamente debe hacerlo cuando se bendice por la separación, como todas las bendiciones de los preceptos que se dicen de pie. Pitjei Teshuvah 328.2. Que bueno sería que hubiera mujeres en esta casa. Se quema. ¿Dónde están las mujeres cuando se necesitan? ¿Se queman al momento o se guardan y se queman antes de pesar? Se queman ahí. Se queman ahí en el horno. Porque hay gente que la queman antes de pesar, tienen como un bulto de dos, se lo ponen en el congelador. Hametz. Esperan a veces a quemarlo todo. ¿Lo meten en el congelador? Sí, lo meten en una de esos aluminio y lo meten Sí, una vez solamente. La quema, hay personas que la meten en aluminio, la doblan y la botan en la basura también. Exacto. Sí, O la ponen en la hornilla de gas. O la ponen de gas, ¿no? A quemarse. a quemarse. Sí. La usanza es separar una cantidad de kazait, aproximadamente 27 gramos solamente, pero de acuerdo a la ley misma es suficiente separar una misma parte de la masa, pero de ninguna manera se puede dedicar toda la masa como jalá. Shulchan Aruch Yordea 372.2, Birkei Yosef. Cuando se separa jalá con bendición, se fija un lugar de la masa de la cual se separará la jalá. Se pone de pie y se dice la bendición, Baruch Atah Hashem, Elokeinu melech haolam, lehafrish jalá. Separar jalá. Ramá Yordea 328.2, Kitzur HaShulchan Aruch 35. Sefardín bendicen Baruch Atah Hashem, Elokeinu melech haolam, lehafrish trumá, separar ofrenda, o lehafrish trumá jalá. Jalá de ofrenda, dicen los sefardín. Esto está en Kafahaim 457.9, Benishai 2, Shmini 2. Ahorita, cuando está dando los gramos, 1000 y pico son 2 libras. 2 libras. Ya. No uno. Para la aclaración. Me quedé pensando en eso. Porque son 1000 y pico de gramos, que es igual a 1 kilogramo. Son 2.2 libras. 2 libras. Sí. Los panes artesanales, que se hacen con masa madre.
Ujú. que es que tú coges harina, Agua. agua, lo dejas fermentar solo. Y de ahí vas cogiendo para fermentar las nuevas masas de pan que van a hacer. Eso no hay necesidad de hacerle nada, solamente a la que tú estás haciendo pan en la próxima harina, porque esa la tienes que estar alimentando de harina y agua para que siga fermentando de los microbios naturales que hay. Bacterias naturales. Ujú. Ujú. Entonces, Es eso una es lo cosa que nueva tener. ahora, eso es algo Sí, sí, nuevo Eso ahora. es así, porque ahora es como toda esta cosa artesanal y Es algo nuevo ahora que escuché los Ahora otros una días. panadería, sí. Sí, escuché eso los otros días también. Hay una por acá, ¿no? ajá, sí, En España exacto, es Baker, grandísimo. ahí en Midtown. Escuché algo de Como eso. así una Algo corteza nuevo. Y es kasher, por eso Sí, sí, estaba sí, sí. preguntando. Hay algo nuevo de eso ahora. Hay que preguntar. Entonces, es la masa que estás haciendo, no la masa madre esa que puede estar ahí 15 años. Ajá. Es Pues no la vas a la que tú hornear. vas sacando de ahí. Eso no la vas a hornear. Exacto. Es Es la que que vas a para hornear. nutrirla, es como la levadura. Es como si fuera a hacer yogur, que vas a hacer. Exacto, lo vas Hacer eso. sacando. Tú lo sacas y lo echas en la leche. Ya es la masa a la que vas a hacerle eh, el pan. Ajá. La que vas a hornear. Exacto. Posteriormente se efectúa la separación y se declara Harei Zo Jalá. Esta es Jalá. Rabbi Akiva Iger en Yordea 328.2. En caso de efectuar la separación antes de la bendición, todavía se puede bendecir, pero si declaró que esto es Jalá para los sefadim, ya no puede bendecir, aunque cumplió con el precepto. Ya. Esto está en Shach, Yordea 331, 107. Se acostumbra a quemar la jalá sobre el fuego de las hornillas o en el horno, pero no junto con productos puestos a hornear. Shulchan Aruch y Ramá 322, 4. Si no es posible quemarla, se le envuelve con dos envolturas y se la deja con el resto de los residuos. Shut Mincha Itzhak 4.13. Si alguien olvidó de separar jalá de la masa, puede separarla después del horneado, declarando esto es jalá. Si hubo la cantidad necesaria de masa, se pronuncia la bendición correspondiente. Si se olvidó de bendecir y comenzó Shabbat o Yom Tov en la tierra de Israel, le está prohibido comer del horneado hasta después de Shabbat o Yom Tov en Israel. En la diáspora puede comer del pan, dejando un pequeño trozo de pan para efectuar la separación después de Shabbat o Yom Tov. Shulchan Aruch Yordea 323, 1, 327, 5. Si se separó jalá y el trozo de masa se perdió o fue consumida por algún animal, ya cumplió con la obligación y no debe volver a separar jalá. Birkei Yosef, Yordea 322, 3. Separación de jalá en Shabbat Un pollo. y Yom Tov o Yom Tov. No se puede separar jalá en Shabbat y en Yom Tov. Shulchan Aruch Orah Chaim 339, 4. Con excepción de la masa que fue amasada en el mismo Yom Tov, que puede ser separada en Yom Tov. Shulchan Aruch Orah Chaim 506, 3. En caso de olvido, durante el tiempo entre la puesta del sol y la salida de las estrellas, recordaron que aún no se separó ojalá del pan, se carece de otro pan para Shabbat. La costumbre es, en Israel puede separarla durante ese lapso, mientras que en la diáspora no existe este permiso, por cuanto puede comer del pan después del Shabbat. El Eshel Abraham explica que se llamó el pan de Shabbat Halat o Halot, en plural, para no olvidarse de separar Halá antes de Shabbat. De ahí viene el nombre de Halá, Y si o Halot, por ejemplo, Halos. si tú tienes Shabbat seguido de Yom Tov como Rosh Hashanah, Hace come- Eruv come Tashlim y exacto, puede y cocinar puedes separar el jalá en Yom Tov, en Yom Tov, para ese Yom Tov, no en para Shabbat. ese Yom Tov. Ya. No prepararlo en Shabbat, No, sino el después mismo de- Yom Tov. exacto, que sea Yom Tov. ¿Quién se hospeda en Shabbat en un lugar que dudan que se haya separado jalat en la masa, puede declarar antes de Shabbat que lo que se pararán al día siguiente sea considerado jalat. Ajá, ya, a ver. Hazonish de May 9.3. Perfecto. 32. La preparación de la cocina para Shabbat. Estamos haciendo un repaso de Shabbat que dimos hace unos meses, en agosto del año pasado. El sábado de la Ya un año de más. Claro que sea un año. Algunas de esas clases no se grabaron. Sí. No.
Las principales, bueno, pero seguimos el ciclo Ya, después. pues, Y después se graban. después se puede, sí, pues, sí, no. Se van a haber nuevos invitados, nuevas preguntas. Se extraña Sí, Sí, yo creo. sus preguntas. Ujú. sí. La preparación de la cocina para Shabbat. La cocina judía necesita especial preparación antes del Shabbat para estar dispuesta apropiadamente a recibir el Shabbat, acorde a las normas que imponen su observancia. Todo aquello que pueda ser considerado mutze, o sea, apartado e inhibido, inhibido, de ser usado en Shabbat, debe ubicarse en lugares que no permitan el contacto con ellos. Es aconsejable limpiar bien la mesada de la cocina antes del Shabbat, estrujando bien los trapos destinados a la limpieza y guardando las esponjas y elementos de limpieza que no pueden ser utilizados en Shabbat. Antes del Shabbat es apropiado poner todas las llaves de agua del lado del agua fría para evitar usar agua caliente. Si el agua caliente se encuentra en una temperatura por encima de 45 grados y con su uso entra agua fría en su lugar, se provoca la cocción de agua entrante, un calentador. Se sugiere limpiar el piso antes de Shabbat para recibir la santidad del día dignamente. Si se usa papel absorbente o toalla de papel o papel aluminio en Shabbat, hay que procurar que el mismo esté cortado antes de Shabbat. Se olvidó preparar el papel necesario y este es vital para la dignidad del día, excepcionalmente puede cortarlo de manera diferente a la normal y no por la marca regular que existe en el rollo. Utensilios de cocina que requieren tevilat keilim deben ser sumergidos en la mikve, ya que este ritual no procede en Shabbat o Yom Tov. Ver detalles en el capítulo 28. Antes del Shabbat es conveniente abrir todas las latas de conserva, los paquetes que se cierran con pegamento, las tapas de rosca de botella que al abrirse se desprende un anillo. Shut Minhaj Shlomo opina que corcholatas de plástico ya están preparadas como tales antes de fijarlas en la botella y pueden separarse por completo sin romper la rosca. Por lo tanto, aún aquellos que prohíben abrir en Shabbat tapas de rosca metálica permiten las de plástico, porque están ya. Sí, eso de agua. Ajá. Con la del agua, como el que vive esas cosas que se rompen. Ajá. Pero el plástico no hay problema. El problema es verdad. Para que se pueda cumplir con la opinión de todas aquellas autoridades que prohíben efectuar estas actividades en Shabbat. Shmirat Shabbat, que Halta, capítulo 7. Antes del encendido de las velas es apropiado verificar todo está ya preparado para el recibimiento del Shabbat. La luz del refrigerador apagada. Las hornillas estén preparadas con su lámina metálica para cubrir el fuego o la plata eléctrica para mantener los alimentos calientes o calentarlos de la manera permitida en Shabbat, el agua hervida, etc. Lo rico que queda el pan ahí cuando lo calientas en la blech, parece que está acabado. Aquellos que usan una lámina metálica para cubrir el fuego deben procurarse que las perillas del gas se encuentren en la posición deseada para Shabbat. Los que dejan sobre el fuego cubierto un calentador de agua o tetera tienen que ver que el agua haya hervido. La plata de Shabbat, cuya misión es mantener caliente la comida en Shabbat, carece de perillas para regular el calor. Se la enciende antes de Shabbat, dejando sobre ella inclusive alimentos que no estaban absolutamente cocidos. Está permitido devolver los alimentos sobre la plata de Shabbat si se mantienen las condiciones necesarias para ello. Y eso es Shut Harzvi, Ora Haim 136. Las condiciones son que el fuego se encuentre cubierto, que no se suelte la olla de la mano, o por lo menos se la deje en la mesa o en la mesada de la cocina, que se tenga la intención de devolver la olla y que el alimento esté un poco caliente para los Kenazim y por lo menos a 45 para los Sefardim. Entonces se resuelve el problema con tener un samovar y un blech. Blech.
Pero incluso en el blech tienes que tener cuidado si hay líquido, Sí, porque vas a cocinar. no No robar. puede funcionar. Si se deja la plata de Shabbat conectada a un timer, se puede dejar sobre ella alimentos antes del Shabbat y se pueden agregar alimentos cocidos por completo, pero carentes de líquido, o salsas para que se calienten cuando el reloj conecte. Pero no está permitido agregar alimentos líquidos como una sopa para esta se caliente en Shabbat. Azonish 38.2. Hay quien opina que durante el Shabbat, en principio, no debe ponerse sobre la plata de Shabbat ningún alimento. El rabino Obadiah Yosef considera que si los alimentos carecen de líquido o salsa, no hay impedimento alguno en calentarlos sobre la plata de Shabbat, y así acostumbra la mayoría de los observantes de la ley. El crock pot, llamado también slow cooker, está constituido por una olla de cerámica que se introduce en un artefacto metálico que calienta los alimentos y que cuenta con varios grados de temperatura que pueden ser modificados acorde a la necesidad. Algunos sostienen que solo estaría permitido si se separa entre el artefacto y la olla de cerámica con una lámina metálica amoldada a la forma de la olla. Rabino Shlomo Zalman Auerbach, sugiriendo que resalte y sea visto de la separación entre ellos y reduciendo la intensidad del calor que llega a la olla de cerámica. Y hay unos liners de plástico Atrático. que se le ponen delante, se le ponen dentro un liner de plástico que ya lo venden ya. Eso se considera una separación. Incluso para ellos. Respecto al refrigerador, obviamente sería ideal adquirir uno que tenga estado de Shabbat, de manera tal que su apertura no afecte ni provoque cambio alguno en su funcionamiento. No, pero uno dice por el motor que arranca cuando abres el aire, pero está diseñado para eso. Todo el mundo está de acuerdo, hoy en día todo el mundo está de acuerdo que se puede hacer. O incluso si tú no lo abres, él va a disparar el motor igual. Incluso si no lo, hay quien espera que prenda el motor para abrirlo. Pero incluso si no lo abres, él va a disparar el motor. El refrigerador es que el motor funciona por termostato, hay quienes acostumbran a abrir la puerta solo cuando el motor está funcionando. Shut y Grot Moshe 268. Más hay quien permite abrir la puerta inclusive cuando el motor no funciona del refrigerador. Shut y Hat Shlomo 1.10. Es que también a veces no se siente bien cuando está. Sobre todo los refrigeradores nuevos. Los refrigeradores modernos que funcionan con el sistema de non-frost, su funcionamiento se anula al cancelar el uso del foco mismo, que en todas circunstancias debe quitarse para evitar que se encienda en Shabbat cuando se abre la puerta. Un tape se acostumbra a probar en la víspera de Shabbat todos los alimentos que se cocinan para Shabbat, y al que prueba de ellos se le alarga su vida. Es correcto preguntar a la familia antes del Shabbat si ya se realizaron todas aquellas preparaciones imprescindibles para Shabbat. Shmigat Shabbat Kehalta 2, capítulo 42, 62. 33. Pregunte al rabino. Enseñaron los maestros del Talmud, Pirkei Avot 2.6, el alumno tímido no progresa y el maestro impaciente no puede enseñar. Aquella persona cuyo corazón alberga alguna duda y no formula pregunta alguna vive en un continuo error. Las únicas preguntas vanas son las que no se hacen o las que no se formulan. El observante serio de las normas de Kashrut no puede contentarse con opiniones no doctas, sino debe consultar regularmente con autoridades rabínicas competentes que señalen un camino en la halajá. La Sheilá, o sea, la pregunta al rabino, es una verdadera institución en la tradición judía y en la historia de Israel. Toda autoridad rabínica estará dispuesta a satisfacer las dudas, preguntas y cuestionamientos de los miembros de la comunidad, ya que solo a través de ella se podrá encontrar la llave que abre las puertas de la verdadera observancia. El origen de la pregunta al rabino se infiere del texto bíblico, del Talmud y el Zohar, que atribuyen al sabio y erudito inspiración divina. En el devenir existencial del pueblo de Israel no hay tema que no tenga una perspectiva singular desde el punto de vista de la ley. Por ello la pregunta es inherente al ser judío y el acervo cultural judío siempre
tiene una respuesta a todo interrogante. Los rabinos y doctos de la Torá conocen los senderos que conducen a la respuesta adecuada. 34. De nuestro acervo cultural. Los carniceros de una ciudad fueron a ver al rabino Abraham Cutler. Esto es como una historia para concluir. ¿Ya? No. No. Esa es la historia. Los carniceros de una ciudad fueron a ver al rabino Abraham Calter para formular una pregunta respecto a la shejitá realizada a una res y que el shohet quería declararlo no apta para el consumo. Eran los días anteriores a la festividad de Pesaj. Los judíos del pueblo necesitaban la carne, los carniceros eran gente humilde, la res fue comprada con dinero prestado y el rabino quería encontrar un camino para permitir a la res y declararla kasher. El problema era, eso sí es un problema. El problema era que una gran autoridad rabínica, el Ramá, había ya sentado jurisprudencia y determinado en el Shulchan Aruch que de acuerdo a la ley, en un caso como este, debe prohibirse la res. ¿Qué hacer? Se preguntaba Rabí Abraham. Hurgó en los libros, buscó y encontró que en un caso similar, un sabio y erudito dictaminó que el animal puede ser permitido. Se dirigió Rabí Abraham a un colega suyo, también un importante rabino en la ciudad, y le dijo: tomemos sobre nosotros la responsabilidad y permitamos la carne de esta res. Dios nos libres, Hazme Shalom, replicó su colega. Esto se opone a la posición de Ramá. Fue Rabí Abraham y permitió la res declarándola kasher. ¿Cómo puede ser?, preguntó su colega. ¿Acaso tiene usted las espaldas tan amplias como para determinar en oposición a la opinión de Ramá? Le diré, replicó Rabí Abraham. Si hubiera prohibido la res en el mundo por venir, los carniceros me hubieran llevado frente al tribunal celestial, afirmando que por mi culpa han empobrecido aún más. El dinero para adquirir la res fue obtenido como préstamo. La res declarada no kasher, su carne fue vendida en el mercado con grandes pérdidas. ¿Qué podía decir frente al tribunal? Ahora que permití la res en base a la opinión de cierta postura halágica, en el mundo por venir, al encontrarme con el Ramá, un sabio y erudito de su talla, un hombre tan justo y piadoso como él, seguro con su grandeza de espíritu comprenderá mi actitud. Rabí Abba Bar Zemina era sastre. ¿Ah? Era sastre. Cierto día fue contratado por un oficial romano. Cuando llegó a la hora de la comida se le ofreció carne, pero él se negó a aceptarla puesto que no era ritualmente pura. El dueño de la casa le amenazó: si no comes la carne que ofrezco te mataré. El sastre replicó: haz conmigo lo que quieras, pero no comeré. El pagano sonrió y dijo: te diré la verdad. Si hubieras comido de la carne que te estaba prohibida, hubiera tenido ganas de matarte. Si eres judío, sé judío. Si eres pagano, actúa como tal. Dos jóvenes hasidim casados acostumbraban viajar a menudo a visitar a su rabí. Cuando este falleció, quisieron visitar a Rabí Meir de Premishlan a fin de ver si este era adecuado para adoptarlo como rabí, tanto para ellos como para sus compañeros, los demás hasidim del grupo. Su viaje se demoró más de lo previsto y se les hizo tarde, llegando a Premishlan en víspera de Shabbat, aquel en que se leía la Torá, la sección semanal Shmini, Vayikra 9, 10 y 11, tratando este último 11 de los animales prohibidos y permitidos, instantes antes de que se encendieran las velas sabáticas. Sin tener tiempo para encargar en alguna posada judía del pueblo la comida de Shabbat, entraron inmediatamente a la sinagoga del Santo Rabí. Después de las oraciones permanecieron allí hasta que cada uno de ellos fue invitado a compartir cena sabática con un anfitrión local. Uno de aquellos anfitriones era de poco comer. El visitante, al notarlo, tuvo vergüenza de comer y a pesar de la intensa hambre que él sentía. El segundo anfitrión sí comía, pero no cortó del pan trenzado sabático la jalá que está en la mesa, y como el invitado estaba demasiado cohibido como para cortarlo por sí mismo, tampoco comió. Después de la cena, ambos se dirigieron a lo del Santo Rebbe,
quien prolongaba la sobremesa hasta después de la medianoche con profundas explicaciones de la Torá. Al terminar fueron a una posada y preguntaron si había algo para comer. El posadero respondió que solo tenía comodidades para dormir, pero no para comer. Mas al verlos tan hambrientos ofreció buscar algo que no necesitara gran preparación. Por la mañana, tras las oraciones de Shaharit, cada uno de los jóvenes volvió al mismo hogar donde había estado la noche anterior y la historia se repitió. Salieron hambrientos. Para las plegarias de tarde de Minjá, regresaron a la sinagoga de Revi, quien aún no había llegado. Supusieron que estaría estudiando Torá en su habitación, allí lo fueron a buscar. En la casa, el adecán les informó que Revi estaba en el patio. Allí lo vieron ordenando a un sirviente que le alimentara a unos patos y otras aves. Luego oyeron que decía: vamos a rezar la oración de la tarde. Quedaron extrañadísimos. Durante todo el día no habían escuchado ni una palabra de la Torá de Revi. Además, el preparativo en que lo encontraron antes de la oración de la tarde, sumado al hambre que sentían, los hizo resolver no presentarse en la tercera comida sabática, Ciudad Shlichit de Revi. En los hogares donde habían estado ya 2 veces, los dueños de la casa se habían ido a la mesa de Revi Meir, de modo que sin ganas también ellos fueron. Ni bien llegaron, dijo Revi: ¿dónde están los 2 jóvenes que buscan a un Revi de inspiración divina? Nadie contestó. Volvió a preguntar: ¿dónde están? ¿Por qué se esconden de mí? Ni voz ni respuesta. Por tercera vez habló el Revi: si no se presentan ante mí inmediatamente, se arrepentirán. Recién entonces, muy turbados los jóvenes se acercaron al Revi, el Sadik los saludó interrogándolo: ¿dónde comieron ustedes este Shabbat? Ellos dieron los nombres de las personas con las que los habían invitado. El Revi llamó a ambos huéspedes y les reprochó: en nuestra sagrada Torá se encuentra el precepto de Arnasat o Orjim, la hospitalidad. Sin embargo, hay que saber cómo tratar a los invitados. Al invitar a un huésped, el dueño de la casa debe ender, o sea, partir muchos trozos de pan sobre la mesa para que la visita no deba hacerlo por sí misma, ya que por timidez no lo hará solo. Además, aunque el dueño de la casa haya partido los trozos de pan, si él mismo no come, el huésped tampoco lo hará. Ello se ve insinuado en la Torá, en la sección semanal que hemos leído al decir: el cerdo, porque tiene la pezuña hendida, y hende o parte los trozos de pan, pero no rumia. Él mismo no come, o será impuro. El camello que sí rumia, pero no tiene la pezuña hendida, no hiende o parte el pan para repartirlo a su huésped, también o será impuro. Puro es solamente quien sea rumiante y tenga la pezuña hendida, o sea, quien come y da de comer. Ahora agregó el Sadik: estos jóvenes están hambrientos, hay que darles algo de comer. Partió 2 trozos del pan sabático, les colocó encima 2 porciones de pescado y se las alcanzó. Después el Sadik habló de Torá. En ella, los secretos esotéricos de la escena que habían presenciado los jóvenes en víspera de Shabbat fueron revelados. Nadie entendió qué quiso decir el Sadik cuando se refirió a las pezuñas y a los rumiantes, ni tampoco comprendieron este aspecto de la Torá que estaba enseñando, salvo los anfitriones que habían invitado a los jóvenes y estos que llegaron al pueblo con grandes expectativas espirituales. Al terminar el Shabbat, los visitantes tomaron conciencia de lo sucedido y agregaron: hemos encontrado aquí un Revi que lleva en sí la inspiración divina. Son medidas, pesos, como un glosario. Hemos terminado el Kashrut. Besat Hashem, en 2 semanas empezamos con Berajot, las bendiciones sobre la comida. Seguimos entonces en la clase los martes, Besat Hashem. Baruch Adonai Olam, amén, amén. 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 Amén.